Hola, buenos días. Somos estudiantes de SUAYET, Liliana Cepeda Pérez y su servidora Ángeles Zamacona. Estamos estudiando cuarto semestre de la carrera de Psicología SUAYET en la UNAM, en la FES Iztacala. Actualmente estamos cursando el módulo 400, propedéutica en el campo de la psicología clínica, con el profesor maestro Eric Godínez Loera y quien está solicitándonos pues una entrevista con algún psicólogo clínico con formación sistémica. En este caso, pues es la maestra Adriana Arce quien nos acompaña. Pedimos su autorización para grabar esta sesión para fines académicos y de investigación. Por supuesto, tienen la autorización. Mucho gusto, Angélica y Liliana. Muchas gracias, Muchas maestra. gracias. Bueno, pues nuestra entrevista se basa en conocer o querer conocer lo más posible el aspecto de cómo se desarrolla un psicólogo sistémico, ¿no? Eh, Ujú. y nuestra primera pregunta sería, ¿cuál es la formación académica y experiencia laboral previa que ha contribuido en su trayectoria actual? Ok. Bueno, yo de formación estudié la licenciatura en psicología en la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, en el año 2000. Ya no hagan cuentas, chicas, por favor. Y salí en 2004, perdón, 2003. Mi generación fue 2003. Y decidí empezar en el ámbito, en mi caso personal, yo decidí irme al ámbito organizacional. Tuve experiencia de más de 20 años en el área organizacional, en áreas de recursos humanos, desarrollo humano, capacitación, planes de vida y carrera, además, reclutamiento y selección. Toda esta parte la fui haciendo y con el paso del tiempo siempre tuve muy claro que sí me quería dedicar a lo clínico, pero en mi opinión, en su momento yo consideraba que era necesario tener un poco más de experiencia de vida antes de poderme meter a la parte clínica. Y bueno, fui construyendo nuevas realidades y nuevas concepciones a partir de que decido estudiar la maestría en terapia breve sistémica en Infasia, en el Instituto Familiar Sistémico. Es ahí donde yo estudié la maestría y donde egresé. Este, y bueno, finalmente esa es la formación que tengo y esa es como la parte profesional o de historia previa, ¿no? Realmente yo empecé a dar terapia a partir de que empiezo a estudiar la maestría en terapia sistémica. Ah, ok. ¿Cuáles son sus recomendaciones para aprovechar al máximo la formación académica? Híjole, muchísimas. Primero, siempre tener mucha curiosidad, ¿no? Creo que la parte de tener mucha curiosidad respecto a diferentes temas, no solamente enfocarse en uno, sino en diferentes temas, es muy importante. De pronto pienso que se darán cuenta que los niños tienen una gran sabiduría, sobre todo porque tienen una mirada justo muy curiosa y preguntan como muy obvias, ellos las cuestionan. Entonces, creo que mi creencia era que yo necesitaba tener más experiencia de vida antes de poderme poner frente a un paciente y poder tratar de contribuir en su desarrollo. Y lo cierto es que no es así.
Eso lo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo que me he dedicado ya a lo clínico. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque existe una metodología muy específica de trabajo. Y entonces esto es lo que ayuda y lo que contribuye. Claro que suma mucho al proceso la experiencia propia y la experiencia de quienes están alrededor de la persona terapeuta, pero sin duda la metodología es la base. Entonces, creo que hay que ser muy confiados en que lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien porque lo aprendiste. Sí. ¿Cómo puede la especialización en ciertas áreas de la terapia familiar impactar en la calidad de la atención brindada a los clientes? ¿Cómo puede? A ver, otra vez. ¿Cómo puede la especialización en ciertas áreas de la terapia familiar impactar en la calidad de la atención brindada a los clientes? Ok, definitivamente en mucho, porque al final cada terapeuta también se va enfocando en casos muy particulares, muy específicos y va adquiriendo cada vez más habilidades. No quiere decir que no puedas atender diferentes tipos de situaciones, pero sí, por supuesto, cuando tú te vas especializando, vas teniendo un ojo cada vez mucho más certero, mucho más agudo, y tus intervenciones pueden ser también mucho más puntuales. Entonces ahí es donde el impacto viene directamente en el paciente, ¿no? El paciente nota los cambios de una manera más efectiva y más rápida. ¿Cuáles son las competencias clave de un psicólogo clínico sistémico que debe poseer para desempeñarse eficazmente en su campo laboral? Ok. Yo diría que mucha, mucha confianza. Esta respuesta de alguna manera la divido como en dos aspectos. Por un lado, creo que estas competencias son propias de cualquier psicólogo, independientemente de la formación o de la rama que hayan elegido, ¿no? Del modelo terapéutico que hayan elegido. Me parece que debe de haber mucha confianza en lo que estás haciendo, mucha seguridad en lo que estás haciendo, una alta capacidad de análisis de información, un pensamiento crítico importante. Crítico me refiero a poder poner en tela de juicio de pronto todas las creencias que de pronto el paciente viene y te trae, y crítico desde el punto de vista que no influya las creencias personales en el proceso, ¿no? A veces esto tiene mucho que ver, no sé, de pronto pongo un ejemplo, estás trabajando con una persona que tiene una religión cristiana y tú tienes otras creencias religiosas y quizás eso puede interferir si tú no haces este trabajo de pensamiento crítico y decir, esto no tiene que ponerse sobre la mesa, esto no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces ahí es donde viene esta parte de pensamiento crítico. Y justo creo que también una habilidad o una competencia muy importante tiene que ver con esta capacidad de poder estar en constante cuestionamiento de tu quehacer terapéutico durante la terapia, perdón, previo a la terapia, durante la terapia y después de la terapia. Es decir, el trabajo del psicólogo no solamente es en el momento donde estás trabajando con el paciente, sino hay un antes y un después. Y entonces, en esta parte creo que también es importante, ¿no? Esas serían como las competencias específicas. Te podría hablar también de algunas competencias administrativas que a mí en lo particular me han ayudado mucho y que definitivamente lo aprendí de lo organizacional, de toda la experiencia organizacional previa, que tienen que ver con organización, planeación,
llevar, por ejemplo, en mi caso, de pronto llevo algunos reportes en Excel que me permite saber cuántos pacientes veo al mes, cuánto cobro por mes, cuánto, ¿no? Y voy teniendo qué casos, por ejemplo, cuántos pacientes he dado de alta, cuántos han abandonado el tratamiento. Esta información que a veces en la escuela no nos le enseñan, no nos dicen que vale la pena hacer, pero que me parece que es importante porque te da información y te da elementos para poder hacer mucho más efectivos tus procesos de atracción de pacientes. Ok, eso suena muy interesante. Sí, la verdad es que esto, insisto, fue algo que yo fui desarrollando. Nadie me lo dijo en la escuela. Me hubiera encantado que en la universidad alguien me dijera, alguna clase nos hubieran dicho cuánto cobrar, cuánto debe durar una sesión, cuántos pacientes o cómo acomodarlos, cómo gestionar toda esta parte, cómo hacernos de pacientes. Me hubiera encantado, sin embargo, pues no ocurre. Y esto organizacional que yo tuve previo, pues sí fue de mucha ayuda. Sí, claro. Oiga, ¿Cómo es y eso de pacientes? ¿Perdón? ¿Y cómo, exacto, eso iba a preguntar, ¿Cómo, ¿cómo se cómo hace me de hice de pacientes? pacientes? Ok, pues eh, inicialmente platicando con mis maestros justamente en la maestría, me fueron compartiendo algunos grupos de terapeutas que ya estaban como formados, como con algunas asociaciones, y entonces me fui adhiriendo a ellos, y entonces ellos de pronto tenían pacientes por asignar y me los llegaban a asignar. Esa fue una forma. De manera paralela también, en el propio instituto donde estudié, también levanté la mano. Aquí tiene que ver mucho cómo vas levantando y cómo vas haciendo tú las cosas, ¿no? Entonces levanto la mano, pido que me quiero quedar en el instituto como parte del equipo de terapeutas y entonces ahí nuevamente también ahí llegan al instituto directamente los pacientes y empiezan a hacer asignaciones. ¿Qué ocurre? Que conforme voy teniendo pacientes y van teniendo resultados, muchos van recomendando. Y Ujú. entonces empiezan a llegar conocidos, amigos, familiares que me dicen, fulanito me recomendó y así es como van llegando. Y de manera paralela también, pues de pronto publicaciones en redes sociales, un poco de marketing digital, que medio silvestre, porque no lo sé hacer muy bien que digamos, pero pues ahí de pronto en mis redes ponía algo de información, y contratando, en mi caso yo contraté una plataforma en línea, que es Doctoralia. Entonces, pues esos fueron como han sido mis diferentes nichos de cómo irme haciendo de pacientes. Ok. Yo sigo a una psicóloga eh, en redes sociales justo y menciona algo similar, ¿no? Que pues es ir levantando la mano, ir diciendo, hey, yo aquí estoy, hey, yo. Y lo que sí menciona mucho es que sí hay que prepararse muy bien, ¿no? Hay que investigar y ver más allá, ¿no? Casi, Sí, casi como dirían en la caricatura, ver más allá de lo evidente. por supuesto. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, la verdad es que fui planeando todo muy, muy bien para cuando yo saliera de mi trabajo en recursos humanos. Y antes de salir mandé a hacer tarjetas de presentación, hice un logo para la terapia, diseñé un nombre especial para poder hacer mis publicaciones en una página de Facebook y demás. Y entonces, por ejemplo, mis familiares, mis amigos,
También que a veces están metidos en comunidades en Facebook, que es muy común, ¿no? Las típicas amigas que tienen hijos y que están metidas en grupos o en comunidades de mamás de la zona. Nunca faltaba ay, ¿alguien sabe de algún psicólogo? Y entonces inmediatamente me mencionaban. Eso Ajá. también es una forma, ¿no? La verdad es que es como irle picando piedra, levantando la mano, hacerte presente, hacerte, pues sí, hacerte presente en estos espacios. Creo que esa es la parte más importante, ¿no? No te van a llegar solitos, más bien creo que tú tienes que hacer cosas para que te lleguen. Entonces, ese es un punto importante. Insisto que en las escuelas no nos los dicen, no sé si ahora, al menos hace 24 años no. este, y por otro lado, por supuesto, sí, hay que prepararse mucho porque la competencia también es muy grande y porque sin duda, sin duda estoy convencida que hay para todos los presupuestos, pero tampoco nos enseñan a cobrar nuestro trabajo. Y nuestro Ujú. trabajo tiene un valor importante. Y a veces yo veo muchos colegas que tienen de pronto saturada la agenda con muchos pacientes, con consultas de 300 pesos. Y está bien, les funciona, pero el desgaste emocional que hay de estar escuchando constantemente el problema del otro y cómo resignificar, cómo reestructurar, cómo hacer las intervenciones, es un desgaste muy fuerte que tampoco es entonces remunerado porque no tienen descanso para, para la persona, el terapeuta, que también necesitamos tener un descanso. Entonces, creo que esta parte también es bien importante, ¿no? Ser muy conscientes de la situación económica del país, la situación sociocultural, la situación incluso geográfica, donde la zona donde te estás moviendo creo que impacta e influye mucho, sí, pero también hay que saber que lo que tú estás haciendo es un trabajo que vale y entonces darle valor también a tu trabajo me parece que es una parte muy importante, porque sí, sí podemos vivir de esto y podemos vivir bien. Sí, de hecho, sí. Entonces, ¿cuál diría que es el papel del psicólogo clínico en el tratamiento de trastornos familiares y de pareja? Ujú. Bueno, no sé, había levantado la mano Liliana antes no sé si tenga relación la pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo le hace para recuperarse? Ok, sí, muy importante. Digo que nosotros somos el botecito de basura de los pacientes, ¿no? Donde vienen y nos depositan todo lo que ya no quieren o lo que no les gusta y entonces nos dejan un bote de basura lleno y por supuesto es chamba de nosotros también limpiar nuestro bote, ¿no? Porque pues a nosotros nos toca. Entonces creo que hay muchas maneras, Liliana. Te diría que primero no tener tu agenda saturada es fundamental. Eso yo diría que es como uno de los primeros puntos, que tu agenda no esté saturada. Tener espacios, darte momentos, incluso poder identificar qué pacientes de pronto te desgastan y entonces cuando sabes que tienes a ese paciente que te desgasta, a lo mejor deja un espacio de media hora entre una sesión y otra como para que puedas recuperarte, como para que puedas respirar. De pronto es también poner mucho en práctica lo que le decimos a nuestros pacientes, respira profundo, relájate, contacta, mucho hacer contacto de pronto con la parte quizás espiritual, pero también con un tema muy en boga y muy conocido actualmente que es el mindfulness, por ejemplo, que nos permite estar en conciencia plena para poder identificar yo cómo me siento, yo cómo estoy en este momento. Tener espacios también recreativos, es decir, salir con amigas, salir con tu familia, que no todo se vuelva
el trabajo y los pacientes y la clínica, y que tus hobbies no tengan necesariamente que ver con temas de psicología, porque hay muchas personas que de pronto dicen, oye, yo en mi tiempo libre me pongo a leer, y entonces se ponen a leer cosas específicas de psicología sobre algún tema muy en particular, y yo les digo, de esto vemos todo el tiempo, leamos otra cosa, ¿no? Esto es más una parte, sí nos gusta, claro, pero tengamos estos otros espacios. Salgan, pasen, vayan a otros lugares, contacten con la naturaleza. De pronto, esta parte es bien importante. Estén descalzos en su casa y sientan el frío del piso o lo caliente del piso en estas temporadas de mucho calor, ¿no? Es decir, traten de estar mucho en esto. Y por otro lado, creo que sí, a veces es importante también, se vale tener tu espacio terapéutico personal. Entonces, esto es fundamental. Y una cosa más que yo diría que es uno de los pilares del modelo sistémico es la supervisión de casos. Sesiones de supervisión donde de pronto si estás atorado en algún tema, en algún caso, ves que no estás avanzando, puedas tener un equipo terapéutico que te supervise tus casos y que te pueda dar puntos de vista diferentes, porque a veces estamos tan embotados que ya no sabemos ni por dónde. Entonces, esos espacios de supervisión también se vuelven espacios como para ayudarte a limpiar tu botecito de basura y dejarlo listo para de nueva cuenta recibir a tus pacientes. Esa sería mi respuesta, Liliana. Ok. Estás en silencio, Angélica. Entonces, ¿cuál es el papel del psicólogo clínico sistémico en el tratamiento de trastornos familiares y de pareja? Pues al final nos volvemos un acompañante en el proceso de los pacientes, en el proceso de la familia o de la pareja. Nos volvemos un acompañante en ese proceso y en realidad no es que nosotros vayamos a resolver el problema. En realidad solamente vamos acomodando las piezas de tal manera que las acomodamos de una manera diferente para que ellos puedan armar el rompecabezas directamente, ¿sabes? Ese es un poco lo que nosotros hacemos. Si quizás el rompecabezas tiene las piezas boca abajo, pues lo que nosotros hacemos es voltearlas y es separarlas tal vez por colores, separarlas por las orillas, y entonces el paciente va teniendo con esto una claridad de qué es lo que puede ir haciendo. En realidad nos volvemos una guía, no resolvemos el problema, solo nos volvemos una guía, un acompañamiento. Somos como este faro donde nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo, el paciente nos dice a dónde quiere llegar y nosotros vamos marcándole los diferentes caminos por donde puede llegar a eso que quiere. Muy bien. Oiga, entonces, ¿la terapia sistémica solo es para familias y parejas o también puede ser una terapia sistémica individual? Por supuesto que también puede ser individual. No estamos limitados a que necesariamente sea de pareja o de familia. Inclusive te diría que a veces hago terapia de pareja sin que esté la pareja en el consultorio, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente un elemento del sistema, en este caso una persona, al momento de que esa persona empieza a hacer cambios, de manera automática, aunque los demás no acudan a terapia, el sistema también tiene cambios. Ese es el punto de partida del modelo sistémico. Si una cosa se mueve, todo lo demás también se va a mover. Entonces, habrá, yo luego les digo a mis pacientes cuando van solos a consulta, les digo, prepárate porque van a empezar a ver cambios y en tu casa no les van a gustar estos cambios que estás teniendo.
y prepárate porque te van a querer regresar a donde estás. Y es más, te advierto desde ahora que seguramente vas a recaer. No pasa nada, no te preocupes. Las recaídas también son parte del proceso, ¿no? Pero sí, por supuesto que se hace terapia sistémica individual también. Ok. Lili. ¿Cuál es la importancia de considerar el contexto familiar y social al evaluar conducta anormal en la terapia sistémica? Muy importante. Primero te diría que desde el modelo sistémico no nos gusta en términos generales poner etiquetas. De hecho, tratamos de no utilizar diagnósticos en la medida de lo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque estas etiquetas o estos diagnósticos de pronto también limitan. Entonces, si yo trabajo un trastorno obsesivo compulsivo, estoy limitada a ciertas cosas y de ahí no me puedo salir. Pero si yo hablo de conductas, ¿no? Esta persona tiene estas conductas que repite insistentemente, puedo entonces, como que en el cerebro también a nosotros nos pasa que nos da mucha amplitud el no poner esa etiqueta y podemos incluso utilizar intervenciones que tal vez no se han utilizado en otro momento, pero que al paciente le funcionan. ¿Por qué? Porque las creencias del paciente, porque la situación económica del paciente, porque la situación familiar del paciente nos permite poder utilizarlo. Entonces, sí, es muy relevante el contexto, sin duda, pero yo no hablaría de normalidad o anormalidad. Yo básicamente hablaría de que el contexto es fundamental para poder iniciar cualquier tipo de tratamiento, entender el contexto y entender la realidad del segundo orden del paciente, ¿no? Entender cuáles son sus creencias, cuáles son las cosas que ha aprendido, porque eso nos va a permitir utilizar lo que él nos está dando en beneficio de él, ¿no? Y es ahí donde nos volvemos también camaleónicos. Ok, entonces, para usted no hay conceptos de normal y anormal, o en la terapia sistémica, ¿cómo lo manejan, no? En la terapia sistémica no hablamos de normal o anormal. Simplemente son conductas que se van identificando. Claro, tampoco puedo generalizarlo, ¿no? Habrá quizás casos muy específicos, alguna situación muy particular donde sin duda es necesario, ¿no? Hacerlo, pero, pero en realidad tratamos de no manejarlo. Ahora, si el paciente llega con una clara idea de, es que yo tengo TDA y me han venido diciendo durante toda la vida que tengo TDA, y entonces del TDA no lo sacamos, bueno, pues entonces utilizamos eso. Por eso, otra vez, nos volvemos camaleónicos, porque entonces podemos ir utilizando lo que el paciente nos da. Y entonces yo ahí diría, ¿para qué te sirve tener TDA? ¿No? Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tu TDA te indica? ¿No? Y quizás haríamos otro tipo de intervenciones, pero sí, en general no buscamos encasillar en normal o anormal, o en bueno o malo, correcto, incorrecto. Creo que considerando tal vez ciertos límites que tienen que ver en este sentido, pero sí, va por ahí. ¿Cuáles son las habilidades de comunicación clave que un psicólogo clínico sistémico debe poseer para trabajar eficazmente con la familia en terapia? Mucha adaptabilidad, mucha poder adaptarte al estilo del lenguaje del paciente, no tenerle miedo de pronto a las palabras.
Si un paciente llega y te habla con groserías y para él es parte cotidiana de su hablar, es parte natural, pues entonces es importante que de alguna manera también tú vayas adaptándote un poco a esta parte, a esta forma, porque es como va a recibir él de mejor manera el mensaje, porque lo vamos a hablar en sus términos, porque lo vamos a expresar en su lenguaje. Entonces, esta capacidad de poder utilizar el lenguaje que él utiliza o ella utiliza es importante. Por otro lado, la fluidez y la claridad en tu pensamiento es también fundamental. Eh, de pronto tenemos que, nos están dando información y justo conforme nos están dando información, estamos también como a la par, nuestra mente está trabajando en la intervención que vamos a dar y entonces tenemos que empezar a construir lo que les queremos decir, un poco lo que hacemos ahorita, ¿no? No hay como tal un speech. Entonces, esta fluidez y esta claridad en el pensamiento, de ahí la importancia de que estemos preparados, de que estemos, que tengamos lecturas, que sepamos un poco de todo, no solamente de temas psicológicos o temas relacionados con la psicología, sino que tengamos una amplia eh, 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 se me fue la palabra, pero que tengamos un acervo cultural importante, ¿no? Esta parte me parece muy, muy relevante, porque nos va a dar mayor amplitud. Podremos llegar a tener gente en consulta que viaja muchísimo y entonces, pues quizás, tal vez nosotros no hemos podido viajar, pero entonces es importante de pronto saber un poco conocer un poco, ¿no? Cuando llegan estos perfiles, pues adentrarnos a investigar, a leer, a conocer un poco más. Y tenemos gente también por el otro lado que tal vez sus posibilidades han sido diferentes y entonces también necesitamos tener como esta claridad de, pues es una persona que viene del campo, que trabaja cortando guayabas, ¿no? Y entonces yo también tengo que saber de lo que es cortar guayabas, ¿no? Y lo pesado que debe de ser estar bajo el sol, estar con el olor a la guayaba en una gran magnitud, ¿no? Entonces, esto creo que es importante que lo consideremos. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cómo se podría mejorar estas habilidades o cómo sí, cómo se podrían mejorar estas habilidades para una colaboración interdisciplinaria con un psicólogo sistémico para un abordaje integral de la salud mental? Hablando de multidisciplinaria, ¿también te refieres a otros profesionales de la salud, como algún psiquiatra, nutriólogos, no sé? Exacto, ¿no? Porque al final del día, nosotros somos como un granito de arena de un ser que es integral. Entonces, ¿cómo se puede mejorar estas habilidades para poder decir, bueno, o a lo mejor yo no estoy capacitada para este tema en específico, o a lo mejor también necesita de otro colega o de otras situaciones que al final del día se necesiten para poder ayudar de una manera integral al paciente. Claro. Yo diría, chicas, que en este sentido es importante hacer un networking, una red de trabajo justo multidisciplinaria. Y eso te lo va a ir dando poco a poco la experiencia, el que te vayas acercando con algunos compañeros, ¿no? Ustedes que están estudiando, pues quizás de pronto tengan algunas materias con algunos colegas y entonces tal vez puedan compartir comentarios con ellos y a partir de ahí, desde la escuela, empiezas a hacer estas relaciones. Pero si no lo haces desde la escuela, entonces tienes siempre como la oportunidad
de justamente aprovechar en tus consultas médicas de seguimiento naturales y cotidianas, es, oye, pues yo me dedico a esto y hacerte también presente con ellos, con los médicos, ¿no? Hace poco, esto es algo muy interesante, hace poco me buscó una rehabilitadora, una fisiorehabilitadora, y me dijo, me metí a la página de Doctoralia, yo trabajo cerca de donde está tu consultorio, y quiero hacer una red de trabajo con psicólogos, con ortopedistas, con médicos, y me quiero poner a tus órdenes y quiero ver si podemos reunirnos para platicarte qué es lo que yo hago y cómo creo que tú como psicóloga puedes ayudar a mis pacientes y cómo quizás tú podrías referirme a algunos pacientes tuyos, ¿no? Y entonces, muchas veces esta parte, así es también como se da. Entonces, claro, a ti te interesa tener contacto con psiquiatras, pues entonces busquemos psiquiatras que estén por la zona donde tú trabajas, ve, preséntate con ellos, pregunta, revisa sus credenciales, ¿no? Con diferentes profesionales de la salud que creas que pueden ser útiles. Incluso hasta diría, explora espacios como los que se dedican a las flores de Bach, a todas estas cosas, porque muchas veces la gente también llega y acude como primera opción a esos lugares antes de llegar al psicólogo. Entonces, claro que se pueden hacer muchas cosas de manera multidisciplinaria, sí, por supuesto. ¿Qué papel juegan las habilidades de resolución de conflictos y negociación en la intervención del psicólogo clínico sistémico? Pues sí, definitivamente es muy importante, sobre todo cuando estás en familia y cuando estás en pareja, porque de inicio llegan y somos el buzón de quejas, ¿no? Y aquí el buzón de quejas no es anónimo, ¿no? Porque están ahí las dos partes o todos los interesados. Entonces, sí es importante, a veces sí es importante darle como el espacio y la voz de vamos a darnos 7 minutos de quejosidad. O sea, hoy venimos y queremos escuchar quejas, va, 7 minutos de quejosidad, no más. Pero ahora sí, vámonos a lo siguiente. No, lo importante de pronto es que nosotros no nos enganchemos en la queja, que nosotros de pronto no tomemos partido, porque a veces se van a dar cuenta que es inevitable que en una sesión de pareja ya te identificaste con alguno de los dos y empiezas a tener este partido, y es ahí, por ejemplo, cuando la supervisión también ayuda, ¿no? Porque entonces claramente en la supervisión te dicen, como que me da la impresión de que estás tomando este partido, estás perdiendo de vista estas cosas. Por eso se vuelve muy importante, pero sí, estas habilidades son necesarias, indispensables, y creo que el paciente puede perder de vista cuál es el objetivo de la sesión, ¿no? De la terapia incluso. Pero nosotros como terapeutas no podemos perder de vista cuál es el objetivo del proceso terapéutico, y por eso yo les hablaba hace rato de un antes, un durante y un después. Cada sesión es importante que tengamos nosotros claridad de qué vamos a hacer en la sesión, que preparemos la sesión de terapia. Que digamos, esto es lo que trabajamos la sesión pasada. Mis hipótesis es que esto ocurrió durante este tiempo que no nos vimos. ¿Qué me van a traer? ¿Y qué es lo que yo espero con esta sesión que voy a tener? Y establecer un objetivo por sesión, independiente, obviamente vinculado, pero independiente al objetivo general del proceso. Entonces, cuando tenemos claro eso, es muy fácil no perder de vista y no engancharnos en las discusiones, en el conflicto, en la queja, ¿no? Porque nos podemos llevar no solo una hora, nos podemos llevar toda una tarde en quejas. Dime, Lili.
Entonces, ¿cuánto ha sido lo máximo que ha tratado a una sola pareja? Sí, lo más, En tiempo, o sea, en duración del proceso. de proceso, sí. Pues yo creo que lo más que he trabajado es muy variable. La verdad es que también depende mucho de cada pareja, de los recursos que cada uno de ellos tiene, de los objetivos que tienen, pero yo te podría decir que tal vez lo que más he trabajado en pareja han sido tal vez 8 o 9 meses. Y entonces, ¿cuál sería como el promedio que se trabaja? O sea, ¿cuánto sería lo mínimo o el promedio de trabajo en una pareja o familia? Depende mucho. Basados en que si trabajamos en un modelo breve, las sesiones podrían tener una duración de serían 12 sesiones aproximadamente. Pero a veces puede haber algún caso donde la pareja traiga un ritmo diferente, donde no solamente hay un conflicto, sino hay una serie de conflictos derivados de uno en particular, y entonces pues tenemos que ir como que desenmarañando la madeja de estambre, ¿no? Y entonces eso puede llevar un poquito más de tiempo. Yo me atrevería a decir, no hay una regla como tal, pero en un promedio hablamos de tal vez entre 7 y 12 sesiones utilizando el modelo de terapia breve sistémica. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Y complementando un poco esta pregunta, muchas veces se va solucionando el conflicto inicial, y entonces, derivado de que se solucionó eso, hay la necesidad de acomodar algunas otras cosas, de pulir algunas otras cosas, y entonces, a pesar de que es un mismo proceso, vamos como haciendo cortes. Entonces, ¿qué pasa? Ya se logró el objetivo A, se les dice, perfecto, ya lograron esto, se han dado cuenta de estos avances, hacemos un cierre, pero inmediatamente continuamos con el siguiente tema, con la siguiente problemática. Y entonces se hace el proceso continuo. Pensando en esta pareja, por ejemplo, con la que llevo más o menos 8 meses, esto ha sido, hemos ido haciendo cortes en diferentes momentos, pero hemos trabajado varios temas, no ha sido uno exclusivo, ¿no? Justo, ¿qué habilidades, o más bien, qué papel juegan las habilidades de autorreflexión y autoconciencia en el trabajo, ¿no? Para mantener una práctica clínica ética y efectiva. Uh-huh. Fundamental, fundamental. Creo que esta es una de las principales habilidades, competencias que incluso podríamos llegar a tener como terapeutas. Y otra vez aquí no solamente lo encasillo en lo sistémico, sino como en nuestro quehacer de psicología, nuestro quehacer clínico, creo que es fundamental. La autorreflexión al final también nos lleva incluso a poder acomodar y resolver nuestros propios temas, porque mentira sería decir que nuestras vidas son perfectas. Siempre a mis pacientes les digo, a veces me preguntan, es que ¿cómo le haces? Y yo así por dentro digo, si supieran, ¿no? Pero justo, ¿cómo le hago? Porque es un quehacer bien difícil, porque es un vivir en congruencia, y la congruencia
cuesta y es dolorosa, pero también es muy satisfactoria. Entonces, estar como en estos procesos de, si yo le digo a mis pacientes que la violencia no está permitida bajo ningún concepto, entonces yo tendría que también actuar de manera congruente y entonces es empezar como a mirarme, ¿no? A ver, ¿en qué momentos sí permito que sean violentos conmigo? ¿Por qué? A ver, pero si yo estoy diciendo esto de este lado, y no quiere decir que no estemos expuestas o expuestos también los hombres a vivirla, pero entonces nos podemos dar cuenta y es como importante levantar la mano y decir, estoy atorada con esto, no puedo, necesito ayuda. O incluso, incluso, por ejemplo, si estás trabajando temas de pareja y temas de divorcio y tú estás en medio de una situación de divorcio y te resulta muy complejo poderlo trabajar porque todavía te remueve mucho, pues también se vale decir, perdóname, pero ahorita no estoy lista. En este momento no puedo. Hacemos una pausa o te refiero, ¿no? Te vas a llevar la sorpresa de la vida cuando te digan los pacientes, te espero. No, no pasa nada, te espero. Ah, ok. Eso también son como apapachos y es un poco confianza en lo que estamos haciendo, pero se necesita, sí es fundamental. Sí es fundamental. También creo que no está peleado, o sea, no es una regla, tampoco está peleado que si tú estás pasando un divorcio no vas a trabajar temas de divorcio, porque también creo que justo tu propia experiencia puede contribuir en algo y puede sumar. Inclusive en esta misma autorreflexión, tus procesos personales también los puedes ir acomodando y los puedes ir sanando mientras das terapia. O sea, no solamente das terapia a tu paciente, sino también de pronto te dices cosas a ti. Esto fue algo, por ejemplo, que yo en lo personal viví con un tema específico y llegó un paciente con así casi la misma historia, casi el mismo tema y yo decía, en la torre. Pero bueno, yo tenía mi red de apoyo de mi grupo de supervisión, mi terapia personal, mi trabajo personal y entonces fui acomodando, como que iba dando pasos con mi paciente que yo decía, ay, pues ahí la llevamos, ahí vamos más o menos a la par, ¿no? Entonces se vuelve importante, muy. ¿Cómo seleccionan los psicólogos clínicos sistémicos las intervenciones más adecuadas para abordar conflictos familiares basándose en las herramientas de evaluación disponibles? Pues primeramente necesitamos conocer todas las opciones que hay, ¿no? Dentro del modelo sistémico está el modelo estructural, tenemos el modelo de Milán, tenemos la hipnosis ericksoniana, tenemos la narrativa. Entonces, cada uno de estos modelos puede tener aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, si vamos a trabajar un tema familiar, ¿no? Con el sistema completo, pues muy probablemente lo que más nos ayude es que nuestro modelo de base de trabajo sea el modelo estructural de Minuchin. Y a partir de ahí, entonces, pues ya debemos también de tener claras cuáles son todas las intervenciones del modelo de Minuchin. Cuáles son todas las intervenciones, cuáles son todas las técnicas que se pueden conocer. Si estamos hablando de una familia donde están mandando dobles mensajes y hay este doble vínculo, ¿no? Este doble discurso, pues a lo mejor me voy a ir muy al modelo de Milán. Y así para cada uno, a lo mejor tengo un paciente que de pronto le resulta mucho hablar desde lo indirecto y entonces voy a utilizar la hipnosis ericksoniana. Entonces, lo primero sería identificar qué modelo específico de todas las opciones que tenemos en la sistémica
va a ser como mi modelo de trabajo principal, sabiendo que puedo utilizar de todo lo que sea necesario, porque cada caso es diferente. Y si yo tengo claro cuál es mi modelo de base, entonces eso también me va a permitir tener claro cuáles son las posibles intervenciones que puedo tener. Entonces, creo que esa sería mi respuesta, ¿no? Como ir identificando primero el modelo de base y de ahí, pues, determinar, pero no casarte únicamente con las intervenciones de esto. Les voy a dar un tip, chicas. Tengo grupo de supervisión de chicas de licenciatura para su servicio social. Y a ellas yo les pido que hagan tarjetas con las intervenciones de cada modelo, tarjetas por color, por ejemplo. Modelo estructural, tarjetas color morado, por decir, y pongan en el frente la intervención, la intervención, por ejemplo, la REF. Y atrás voy a poner en qué consiste la REF, qué significa la REF. Y así de cada una de las intervenciones que vienen ya en los libros, que además no hay que descubrir nada, ya están. Eso nos va a permitir tener muy claras cuáles son las intervenciones por modelo. Y si a eso ustedes después arman un listado de tarjetas de problemáticas por las que pueden llegar los pacientes, van a poder empezar a hacer hipótesis de cómo relacionar estos problemas con las intervenciones que ustedes pueden llegar a utilizar con sus pacientes. Y ahí van a tener como más claridad. Eso se los dejo a ustedes de tip. Ah, pues muchas gracias. Oiga, ¿y cuáles son las herramientas de evaluación más utilizadas para poder comprender estas dinámicas familiares en la terapia? Pues al principio definitivamente la indagación y la exploración es como lo fundamental, ¿no? Preguntas circulares. Entonces yo pregunto si está la pareja, pues entonces pregunto a él, pero también pregunto a ella y vamos haciendo preguntas circulares para poder obtener cada vez más información. No hay como tal un instrumento, o al menos yo no utilizo ningún instrumento que me permita medir y tener un número preciso sobre algún tema, ¿no? Por ejemplo, depresión. Yo no utilizo un cuestionario que me permita identificar si la persona está deprimida o no. Porque partimos otra vez de que no utilizamos diagnósticos. ¿Cómo abordan los psicólogos clínicos sistémicos los dilemas éticos relacionados con la confidencialidad en el contexto de la terapia familiar? Pues yo diría que de la misma manera que cualquier psicólogo clínico, por supuesto, pues siempre es un tema de no perder de vista, uno, quién es tu paciente identificado. Si tu paciente identificado es un menor de edad, pues tienes que ser muy claro con el paciente y con la familia, porque tendrás que darle información a la familia. Si tu paciente es un adolescente, a lo mejor con los niños no tenemos tanto tema, ¿no? Todavía son más, como que todavía no tienen esta diferencia de la privacidad o no, y entonces incluso muchas veces pues ellos llegan y platican, ¿no? Directamente con sus papás, pero los adolescentes que ya empiezan a tener esta parte de privacidad más definida y más clara, entonces sí hay cosas donde se le tiene que decir al paciente, tú eres mi paciente, pero yo tengo que informar porque tú eres menor de edad. Y entonces tenemos que ser muy claros con ellos, pero también dándoles la confianza de que habrá cosas que sí podemos decir y que si tengo que decir algo,
siempre primero voy a ir con él para avisarle y para decirle, esto lo tengo que decir por A, B y C. No me lo puedo quedar. Y cuando trabajamos, por ejemplo, en familia y de pronto te dicen, sí, te dan información de un lado, ¿no? Susana te dijo una cosa, pero también Pedro te dijo otra cosa y también los hijos te dijeron otras cosas y nadie quiere que se sepa nada. Entonces también de pronto hay que saber cómo ir trabajando para abrir un secreto, para un secreto familiar que puede estar provocando pues todos los conflictos alrededor de la familia, sin romper esta confidencialidad. Entonces sí es fundamental no perder de vista el tema de confidencialidad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad ética del psicólogo clínico sistémico al trabajar con múltiples miembros de la familia para, ahorita mencionabas, ¿no? Que Juanito te dijo algo, Pedro te dice otra cosa. eh, entonces, ¿cómo solucionas cómo solucionas estas situaciones de manera ética? Sí, siempre buscando estos, al final tú tienes información y esa información la puedes ir utilizando como para que en las sesiones conjuntas, sin exponer a nadie, puedas abrir estos espacios, ¿no? Entonces, la responsabilidad de nosotros sí es fundamental, porque si yo digo algo que puede provocar un problema mayor o que puede provocar una situación tensa, o que simplemente provoca, a lo mejor se soluciona, pero eso provoca que mi paciente me pierda la confianza, pues ya estamos en un problema, ¿no? Sí diría yo que es un trabajo de bisturí, muy, muy preciso, muy cuidadoso, muy de observar y de ir compartiendo y de ir sensibilizando y de ir también entendiendo que no necesariamente mi tiempo como terapeuta es el mismo tiempo que el de mis pacientes. Y por último, también diría que esta esta responsabilidad también es compartida. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la sesión desde el día 1 o desde las primeras sesiones, buscamos establecer un objetivo de terapia, una meta, un objetivo terapéutico. Si tenemos muy claro el objetivo terapéutico, siempre vamos a poder desde ahí decirle a nuestro paciente, a ver, pero no perdamos de vista cuál es nuestro objetivo y entonces reencuadrarlos, ¿no? Como regresar. Tal vez el camino no va a ser tan sencillo, tal vez nos tocarán un par de raspones en el camino, pero, y entonces ir como sin perder de vista nuestro objetivo y el objetivo de trabajo de la familia, entonces podemos ahí ir cuidando esos temas que sí son delicados. No sé si respondí la pregunta. Sí, maestra. Y bueno, me surgió una duda. Entonces, usted, un psicólogo clínico sistémico, ¿es especialista en todo? ¿O también se puede especializar en adolescentes, en niños, o por ejemplo en las parejas, o es para todo? Se puede usar, o sea, podemos trabajar con todos, pero claro que vas adquiriendo, yo lo que he observado es que vas adquiriendo experiencia en algún tema. Y una maestra muy sabia decía, nos llegan los pacientes que necesitamos, no necesariamente los que queremos. Yo lo he visto
En mi caso personal, a mí, por ejemplo, casi no me gusta trabajar con adolescentes. Si yo trabajo con adolescentes, generalmente es en familia, pero el adolescente solo trato, no me gusta, pero estoy capacitada para hacerlo. Estoy preparada para hacerlo, pero no es como mi gusto. Igual con los niños. Son maravillosos los niños, tienen una sabiduría tremenda, brutal. Tú les enseñas la ref y te la entienden perfectamente bien sin necesidad de que les expliques más, muchas cosas, ¿no? O sea, entienden muy bien. Pero, pero no me gusta en términos generales trabajar con niños porque en mí personalmente creo que muchos de los problemas de los niños son derivados de un conflicto en la pareja con los padres, que entonces se lo pasan para... Entonces, yo prefiero trabajar con la pareja y entonces cuando me llevan al niño digo, está bien, lo voy a ver, lo veo 1 o 2 sesiones, hago un análisis de la información y les digo a los padres, listo, ya lo vi, considero que hay que empezar a trabajar también con ustedes en algunos temas de crianza. Y entonces, a partir de ahí, los invito, los hago clientes y se quedan ellos en mi proceso y al niño ya lo saco. Y entonces, así es como yo lo hago. Pero sí, podemos trabajar con todo, pero te vas especializando. Definitivamente tus gustos personales, tus intereses personales, incluso puedes trabajar temas específicamente de adicciones, adopción, eh, violencia, no sé, tú puedes elegir como a qué te quieres ir dedicando o con quién quieres ir trabajando. Ok, ya nos había mencionado que había supervisión en la terapia sistémica. ¿Esta supervisión se da en otras áreas de la psicología o solo, o más bien, es como mayor su enfoque en la terapia sistémica? Se da principalmente en la terapia sistémica. Es como donde yo tengo muy claro que la supervisión es como un deber ser. Sin embargo, me parece que algunos modelos, como por ejemplo el psicoanálisis, también llegan a utilizar la supervisión. Pero esta supervisión es más, no, más individual, o sea, es como de terapeuta a terapeuta y no hay un equipo de supervisión completo. Entonces tiene como sus diferencias hasta donde tengo entendido. La verdad es que desconozco cómo pueda funcionar al 100%, pero eso es más o menos lo que yo logro identificar de conversaciones que he tenido con colegas. ¿Nos puede mencionar cómo está conformado un equipo? Un equipo terapeuta de supervisión. De supervisión, sí, por favor. Ok, sí, generalmente es un grupo de terapeutas que están en activo, trabajando. Pueden llegar a ser, pueden ser desde 3 personas hasta, yo he estado en grupos con 8 integrantes, ¿no? Y como la dinámica un poquito de trabajo es, tú llegas, presentas tu caso, ¿no? Presentas tu familiograma de una manera muy breve, familiograma, motivo de consulta, quién es tu paciente identificado, cuántas sesiones llevas y qué es lo que has hecho hasta este momento y en dónde estás atorado. Y entonces el equipo de supervisión lo que hace es que empieza a compartir como algunas sugerencias o como algunas cosas que está viendo, algunos temas que tal vez le generan duda, que no termina de comprender y te da posibles formas de intervenir. Ay, perdón. Y te dan formas de intervenir, de cómo ellos lo harían. Entonces, la ventaja del grupo de supervisión justamente es que tienes 8 pares de ojos diferentes a los tuyos, que te van a dar
8 formas de poder manejar el trabajo. Y ya es tu chamba como terapeuta decir, ok, yo tengo todo el contexto, todo el detalle, toda la carnita, entonces ya voy a saber qué puedo utilizar o qué no, qué de lo que sí me dijeron me hace sentido o no. Y en esto no solamente nos enfocamos en lo que vemos del caso, sino también en el actuar del terapeuta, ¿no? Y entonces ahí también es como funciona el grupo de supervisión. Sí, gracias. ¿Cuáles serían las funciones clave de un supervisor en el proceso de la supervisión terapéutica? Las funciones claves. Pues básicamente poder dar una mirada diferente, poder contribuir con una mirada diferente en el caso que te están presentando. Al final todos nos volvemos supervisores, claro, hay uno que liderea, ¿no? O sea, hay como que el que pone el orden y va diciendo un poco cómo son las cosas, pero todos nos volvemos supervisores y todos nos volvemos supervisados. Entonces, yo te diría que la responsabilidad tiene que ver en, otra vez, seguir actualizado, seguir preparado, seguir, y si no tienes algo que aportar, también se vale decir, pues no, en este caso yo no veo algo que pueda aportar, ¿no? Pero, pero ser como muy franco y muy honesto en esta parte, ¿no? Porque al final eso es lo que se va a llevar tu compañero y con eso es con lo que él va a determinar o va a decidir qué decisiones o hacia dónde llevar su proceso con su paciente. Entonces, yo creo que esas serían las responsabilidades. Seguir actualizándote, seguir leyendo, seguir siendo curiosos, un poco lo que les decía al inicio, ¿no? Y mirar no solamente el caso, sino también mirar incluso la persona del terapeuta. Luego nos olvidamos de la persona del terapeuta. El terapeuta también necesitamos espacios para poder decir, a veces la supervisión a veces no es presentar un caso específico de trabajo, ¿eh? La supervisión a veces es hablar de lo que le está pasando al terapeuta, de lo que le está pasando a la persona del terapeuta. Estoy desgastado, estoy con burnout, me siento hasta el cuello, no siento que no avanzo con mis pacientes y entonces supervisas no los casos, supervisas a la persona del terapeuta. Entonces, creo que también es importante hacer esa diferenciación. La supervisión no solo es para supervisar casos, sino también para supervisarnos nosotros. Y ojo, no es igual supervisión que terapia, porque no nos dan terapia, pero entonces nos encuadran un poquito más, nos dan un poco de contexto, nos ayudan a acomodar el contexto y entonces ya podemos decir, ok, corro con mi terapeuta, o ya tomas también decisiones y acciones. ¿Qué es la consultoría para el psicólogo sistémico? ¿Qué es la consultoría para el psicólogo sistémico? Te diría que no es un proceso terapéutico definitivamente. Muchas veces hay pacientes que llegan y básicamente justo lo único que necesitan es como un poco de, como un poco de reacomodo, de reestructurar algunas cosas. Entonces, en realidad se vuelve un poco más como esta consultoría o consejería, ¿no? Porque te están buscando como esta voz del experto que les puede orientar o que les puede dar un poco más de claridad. Yo hablaría ahí tal vez incluso de procesos de psicoeducación. Es un poco más enfocado como a la psicoeducación y hablar más desde la parte quizás académica, por llamarlo de alguna manera, y desde ahí entonces esos procesos suelen ser muy, muy cortos. Es gente que a lo mejor va
cuando mucho 3 sesiones. ¿Cómo se implementa la terapia breve en situaciones de crisis familiar y qué beneficios ofrece para desarrollar estrategias de afrontamiento? Está muy larga. A ver, ¿otra vez? Sí. ¿Cómo se implementa la terapia breve en situaciones de crisis familiar y qué beneficios ofrece para desarrollar estrategias de afrontamiento? ¿Cómo se implementa? Se implementa desde el momento que llegan a consulta, desde el momento en el que empezamos a trabajar con ellos y empezamos a indagar, desde el momento que empezamos a dar nuestras primeras observaciones y empezamos a hacer hipótesis desde incluso la llamada telefónica, desde ahí empezamos a implementar la terapia sistémica. Creo que es fundamental, sí, siempre pensar en hacer hipótesis de los casos, ¿no? Porque eso nos permite pensar en posibles formas de empezar a actuar. Y obviamente, pues esta parte de técnicas de afrontamiento en casos de crisis con la familia, sin duda, van de la mano con lo que ya empezamos a hacer, ¿no? O sea, ya les estamos dando herramientas desde que llegaron a la consulta, ¿no? Desde que empezamos a decirles, tú ya estás cambiando, desde el momento en el que llegaste aquí, tú ya estás cambiando, ya les empezamos a dar esas herramientas de afrontamiento. Es más, tú empezaste a cambiar desde antes de que llegaras aquí, desde el momento en el que pensaste que necesitabas venir a este espacio. Desde ahí empezaste a cambiar, porque desde ahí tu pensamiento también fue diferente y entonces empezaste a hacer cosas diferentes. Y desde entonces les empezamos a dar estas herramientas como para que puedan afrontar las crisis desde el primer momento, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de no abordar las cuestiones de género en el diagnóstico y tratamiento? Ah, pero que nosotros no damos diagnósticos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de no abordar las cuestiones de género en el tratamiento de la terapia familiar? Ay, híjole. Pues grandes, o sea, al final del día es, es, es fundamental partir también de tener una perspectiva de género clara. Eh, es un tema muy controversial que cuesta mucho trabajo porque así como está toda la parte de violencia hacia la mujer y todo lo que como desde nosotras tres que estamos aquí seguramente hemos vivido N cantidad de situaciones, pero también cuando empiezas a informarte y a leer y a indagar, también te das cuenta que del lado del hombre también tienen su contrapeso. Entonces, encontrar este equilibrio es, es interesante, diría yo. No, diría que es interesante, pero me parece que es muy importante, sí, no perder la perspectiva de género, no perder los roles, pero sobre todo no perder también de vista las creencias del sistema a donde nosotros nos estamos metiendo a indagar. Creo que esta es la parte también fundamental, es partir de lo que ellos creen, porque yo no voy a llegar como terapeuta a evangelizarlos y decirles que lo que creen ya no lo tienen que creer, ¿no? Entonces es como yo me adapto al sistema de creencias de ellos. Y si yo no puedo con eso, entonces necesito hacerme a un lado, porque no soy la terapeuta para ellos. Ok. ¿Y cómo pueden los terapeutas familiares evitar reforzar estereotipos de género inadvertidamente durante las sesiones? Mm, muy complejo porque es estar en muchas cosas a la vez, es estar escuchándote. Hay muchas cosas que
naturalmente ya tenemos, ya traemos de aprendidas, ¿no? Y que a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces, si te das cuenta en el momento, es como justo aprovechar esto que acabas de decir y decir, mira, como esto que yo acabo de decir, te das cuenta que de manera que tan natural surge, así de natural y espontáneo es esto, y por eso hay que estar atentos. Pero si no te das cuenta, pues ahí sí ya no hay forma de arreglarlo, ¿no? Pero sí es importante estar en un constante, por eso nuestro trabajo es tan desgastante, porque estamos escuchando al paciente, estamos pensando en qué le vamos a decir y cuáles son las intervenciones, pero también tenemos que estar atentos a lo que nosotros le estamos diciendo y cómo se lo decimos. Y a las reacciones de él al momento que le estamos diciendo. Entonces son todos nuestros sentidos puestos en la persona. Todo nuestro ser está volcado en nuestros consultantes. Ok, ok. ¿Y cómo pueden las técnicas sistémicas como el genograma o el cuestionario circular ayudar a comprender y abordar patrones de violencia familiar? Son fundamentales porque finalmente el genograma gráficamente nos va a dar como la forma, gráficamente nos va a dar mucha información de qué es lo que ha pasado en generaciones anteriores. Y sin duda, hay patrones muy claramente definidos, hasta me atrevo a decir, en tiempos de vividos de violencia o edades, o sea, cuando empiezas a indagar o cuando les dejas tarea a tus pacientes que empiecen a indagar un poco más en esta construcción, se vuelve fundamental. Y estos cuestionarios circulares pues también son muy importantes. Hace rato yo les hablaba de las preguntas circulares, que es esto mismo, ¿no? Entonces, sí son necesarias para poder identificar estas situaciones. Ok. Y por ejemplo, en la terapia sistémica, ¿se van dando como tareas a las familias o cómo es este proceso para hacer cambios en ellas? Uh-huh. Sí se van dejando tareas. Yo luego les digo, son actividades sugeridas, pero pero a ver, no es obligatorio que dejemos actividades sugeridas. Son actividades sugeridas que pueden tener un objetivo y como terapeuta necesitas tener muy claro para qué le estás dejando esa actividad al paciente. O sea, no se trata de dejar cosas nada más por dejarlas, sino esa actividad que tú vas a dejar tiene un para qué, que como terapeuta lo debemos de tener muy claro. Debe de estar muy claro para nosotros. Entonces, sí se dejan esas actividades. Sobre esas actividades, los pacientes, te vas a encontrar 3 tipos de pacientes. Los que la hacen al pie de la letra y llegan así como en la escuelita de ya cumplí mi tarea, aquí está, me la vas a revisar. Tenemos los pacientes que llegan con, pues la hice más o menos, ¿no? Porque me dijiste que escribiera, pero en realidad hice un audio. Y está bien, no importa. Y tenemos los que de plano, ¿dejaste tarea? No me acordé, no la hice. Entonces te vas a encontrar con esos 3 tipos de pacientes. Y claro que si tú tienes definido el para qué le estás dejando, te va a servir para poder iniciar tu siguiente sesión con qué pasó con esto. Ah, ok. Yo tengo una amiga psicóloga. De hecho, a mí siempre me ha gustado la psicología, pero yo creo que si lo hubiera estudiado saliendo de la prepa, hubiera desertado porque es mucha lectura, o sea, y en ese momento yo no leía, ¿no? Era para mí la ley del menor esfuerzo, entonces no leía tanto. Pero pasó con ella algo muy curioso, porque un día le comenté, hay años de terapia y yo sigo igual, ¿no? Y entonces me dice, ¿años? Dice, no inventes. Dice, a mí me daría pena decir eso,
Y no lo entendí hasta que empecé a estudiar psicología, que ahorita en la carrera, en la UNAM, nos dan el servicio de CAPET, que es un servicio de apoyo al estudiantado. Y definitivamente me ha tocado en el semestre pasado y y realmente he evolucionado muchísimo en comparación de todo lo anterior, ¿no? Y justo también es importante lo que nos dicen en la escuela, ¿no? Que tiene que tener la persona, pues, una maestría o alguna especialidad X o Y para que pueda apoyar a las personas, ¿no? Para que sea más efectiva su apoyo, ¿no? Para Ujú, que pueda consolidarse más rápidamente. claro. Y definitivamente ah, de que a partir de que yo empecé a estudiar, me di cuenta que los terapeutas con los que había ido, pues efectivamente uno era recién egresado, faltó de ética completamente. La otra, pues estudió en una universidad, patito, y ya después no tuvo como otros estudios. Y al final del día, yo digo, o sea, qué falta de ética de esas personas que en lugar de apoyar a alguien, lo hacen más chiquito aún, Ujú. porque, por ejemplo, yo tengo diagnóstico de TDA y ahorita que estabas diciendo, ¿no? A ver, tienes que estar escuchando, tienes que estar viendo, tienes que estar diciendo, tienes que ver. Yo dije, con mi TDA, ¿cómo lo voy a hacer, no? ¿Cómo sería posible que una persona con TDA pueda adquirir esas herramientas, ¿no? Y sin embargo, te diría que seguramente tu TDA te va a poder ayudar de muchas formas. De ahí, por eso no nos gusta encasillar y diagnosticar, ¿no? Porque, porque generalmente el encasillarlo es hacia lo negativo, hacia donde las cosas no están bien, y probablemente el TDA también te permite ayudar, te permite hacer muchas cosas, justamente, claro, apoyada en algunas otras cosas. Aquí viene la autorreflexión, el autoconocimiento. Ah, pues yo sé que tengo TDA, entonces voy a tomar mis notas y voy a ponerme palabras claves que yo tenga definidas para decir, voy a responder esto, este tema no se me puede olvidar, esto sí a fuerzas lo tengo que decir, y conforme lo voy diciendo, lo voy tachando. Esto es lo que yo hago, por ejemplo. Entonces, yo tengo así mis anotaciones y eso es una forma que a mí me ayuda. Ah, pues muy buen tip. Sí, porque ya me había asustado. Dije, ay, ¿cómo voy a hacerle? No, todos lo podemos hacer, todos lo podemos hacer. Ok, bueno, pues parece ser que nuestra sesión de hoy la damos por concluida. Le agradecemos mucho su tiempo, su dedicación para nosotras y la verdad es que pues prácticamente con esto terminamos. Si fuera, yo creo que el lunes le estaríamos comentando si requiere la próxima sesión Uh o ya -huh, no. Nada más vamos a checar, pues ahora sí que la transcripción, el video, etcétera, que no se nos haya ido nada uh para -huh. que pues quede nuestra tarea lo más completa posible. Ok, de acuerdo. Sí, 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 chicas, no se preocupen, pues me avisan cualquier cosa y si es el caso, si quieren, yo le mando el link a Noemí y ya ella se los hace llegar a ustedes para que usemos la cuenta y no nos ocurra lo de hace rato, ¿no? Si les parece bien. Ok. Sí, pues Sí, muchas muchas gracias. gracias, maestra Adriana. No, 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 chicas, al contrario, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya sido de utilidad lo que compartí. Pues la verdad es que llegué un poco a ciegas porque no sabía exactamente qué me iban a preguntar o de qué íbamos a hablar, pero dije, bueno, pues aquí vamos.
Muchas gracias, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Sí, de hecho, a esta, ay, ¿cómo se llama? Noemí. A Noemí le hice llegar hace, o sea, antes de la sesión la guía y entonces me dice, ¿y esto qué? Le digo, es la guía y dice así casi casi de, pues no se la puedo dar ahorita, ¿no? O sea, ya para qué. Ok, sí. Perdón, pero No, 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 no se tuve preocupen. ayer un accidente de moto, tengo una motoneta, me la acabo de comprar. Ok, Entonces, vamos a dejar de grabar. Muchas gracias. sí, sí.